A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy con Larisa Pisano, editora política, y Carlos Bogotá, periodista económico de la revista, analizaremos el tema más importante del día en Colombia. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox y en nuestras redes sociales. Hoy es viernes 24 de agosto y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. Esta semana, en el marco de la convención de Asobancaria en Cartagena, la reunión anual que tienen los banqueros del país, el ministro Alberto Carrasquilla siguió esbozando esos planteamientos centrales de lo que será la nueva reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. El nuevo ministro de Hacienda insistió de nuevo en una vieja propuesta que él mismo había hecho unos años antes y que ha desatado una enorme controversia. Se trata de gravar con IVA toda la canasta familiar y establecer un mecanismo de devolución para las personas más pobres. Carlos, ¿en qué consiste la propuesta del ministro Carrasquilla? Buenas tardes, Cristina. Efectivamente, a sus polémicas propuestas en materia de impuesto a la renta, donde propuso rebalancear los impuestos entre las empresas y las personas, Carrasquilla propuso como su segundo gran elemento de la nueva reforma tributaria, gravar con un impuesto general a todos los bienes, incluidos de la canasta familiar, y establecer un mecanismo de devolución para los hogares más vulnerables. El argumento de Carrasquilla es que las exenciones de IVA finalmente están beneficiando a los hogares de más altos ingresos. Y daba un ejemplo donde mientras que una familia pobre recibe un subsidio de 18.000, una familia de los deciles más altos, de los ingresos más altos, recibe subsidios de 278.000. Entonces quiere cerrar esta puerta, digamos, y la desigualdad que genera el IVA. Ese es su argumento. Carlos, usted hizo una selección en un video que publicamos en Semana.com de los mejores apartes o los apartes que le permitirían a nuestra audiencia entender mejor la propuesta de Carrasquilla. Lo invito a que los escuchemos. Por lo tanto, tiene toda la lógica decir, ¿por qué no grabo toda la canasta y le devuelvo a los hogares del decil 1 18.000 pesos y a los del decil 2 27.000 pesos? ¿Y de dónde saco los recursos? De los dineros que estarían pagando los hogares del decil 10. El punto de fondo de esto es, el régimen de IVA tiene muchas discusiones, el régimen de la canasta familiar, de la canasta de consumo básico, cómo van a gravar eso, pero simplemente les quería mostrar en la realidad de los números quién es el que se está ahorrando los dineros de la tributación del IVA, para que nos ubiquemos en el debate, porque el debate va a estar interesante. Para hacerlo, y eso voy a hablar en un minuto. Sería muy inequitativo no hacerlo, y sobre todo, y esto está en línea con lo que dijo el Súper y también con lo que dijo el doctor Mora, existe no solo la información necesaria, sino que existe también la tecnología financiera necesaria para hacer de esto un proceso exitoso. Larisa, como escuchamos, pues es una propuesta bastante arriesgada, comenzando un gobierno, y viene de otra propuesta que también sorprendió, que es la de Álvaro Uribe, quien aseguró que el uribismo iba a llevar al Congreso y pues en efecto la radicó, la propuesta de aumentar el salario mínimo. ¿Cómo ve usted esta propuesta del ministro Carrasquilla? ¿La encuentra una contradicción frente a lo que dijo Álvaro Uribe al comienzo de semana? Pues no creo que pueda hablarse de contradicciones, como sí de las dificultades que tendría una propuesta para ser aprobada en el Congreso. Ya hoy se han hecho sentir voces de todas las corrientes políticas rechazando la idea, pues porque por más argumentación técnica que tenga el ministro, lo que entiende la gente en la calle es que le van a subir los precios de las cosas y de lo que consume en el día a día. Es absolutamente impopular y muy compleja para un gobierno que está empezando, considerando además que en los últimos días se han conocido varias encuestas en las cuales el presidente Iván Duque baja su popularidad frente al día de su posesión. Sorprendió en el mundo político en particular la encuesta de Jan Haas, que le daba 53% de popularidad el 10 de agosto y que hoy lo ubica en 41%, casi en el mismo nivel con que salió Juan Manuel Santos del gobierno.
Carlos, en un sector en donde el presidente sí ha sido muy popular, que es en el sector empresarial y en los gremios, también ha existido división respecto a lo que significa esta propuesta. ¿Cuáles han sido esas posiciones que se han encontrado en este debate? Efectivamente, mientras que gremios como los del agro, la SAC, salieron rápidamente a pedirle al presidente que no presente dicha propuesta porque por su esperado efecto sobre el consumo y sobre el crecimiento de la economía, otros gremios que son más fiscalistas o cuya, digamos, preocupación mayor son los temas fiscales, como FEDesarrollo, salieron a defender y a decir que era un tema que había que discutir. ANIF, que es un gremio del sector financiero, salió con una contrapropuesta que es gravar todo con una tarifa única y dejar exentos los bienes de la canasta familiar. Lo que probablemente sería más viable desde el punto de vista político. Larisa, en la política me imagino que pasa una cosa distinta a los medios y es que difícilmente se encontrará un congresista que apoye la iniciativa del ministro Carrasquilla porque, como usted bien lo dice, es bastante impopular. ¿En qué sectores podría llegar a tener eco este aumento de la canasta familiar? No, yo creo que exceptuando el Centro Democrático, ningún sector se va a dar la pela porque esto sea aprobado. De nuevo, no sé si tendría el ministro que cambiar su argumentación y demostrar efectivamente que los más beneficiados serán las personas de menores recursos, pero en Colombia el tema tributario no tiene buena acogida en parte porque hay una gran percepción de corrupción. La gente siente que entre más impuestos pague, más se los roban. Entonces, eso por ningún lado tiene posibilidades políticas de salir del Congreso, mucho menos en un esquema de gobernabilidad en el que no hay mermelada, no hay transacciones con el legislativo. Con un esquema de gobierno basado en consensos alrededor de las propuestas, esto no va a poder salir aprobado nunca del legislativo. Larisa, ¿usted cree que este punto puede afectar la aprobación de la totalidad de la reforma tributaria que está pensando presentar el presidente Duque? Pues yo creería que es un tema fundamental como para no votarla, ¿no? Y si no hay, digo en términos de lo que piensan la mayoría de los congresistas, creo que puede ser una complejidad estructural para sacar adelante la reforma. Lo otro que puede estar jugando el gobierno simplemente es hacer lo que hace con este tipo de proyectos, que es pasar proyectos muy duros y muy impopulares y después irlos peluqueando para sacar un mínimo mucho más razonable ante los ojos de los políticos. Antes de que Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que es una propuesta, digamos, como pedirlo más para al final tratar de negociar una tarifa única. Digamos, sin embargo, esta propuesta es muy atractiva desde el punto de vista fiscalista. Al haber varias tarifas diferenciales, lo que sucede es que la evasión es muy alta. Y entonces al colocar, lo que dice la teoría, es al colocar unas pocas tarifas, va a haber menos susceptibilidad de que evadan ese impuesto. Y digamos, si hay estudios, digamos, en el marco fiscal de mediano plazo que indican que lo que pierde el país por este impuesto son alrededor de 62 billones de pesos, por cosas que no tiene. O sea, entonces desde el punto de vista fiscalista es una propuesta atractiva, es un impuesto fácil de recaudar. Entonces no creo que vayan por todo, no creo que vayan por toda la canasta familiar, pero digamos, sí, digamos, algunos bienes que están en el 5, llevarlos al 19, podría causarle muy buenos réditos tributarios al gobierno. Entonces estoy de acuerdo en que que es una propuesta extrema, pero creo que en el medio hay mucho en juego, digamos, dada la situación fiscal del país. Carlos, hay un punto que a mí me ha parecido complejo y es el tema que viene incluido en la propuesta de hacer esta devolución del IVA de la canasta familiar a las personas más pobres. Eso, en términos prácticos, ¿qué tan fácil podría ser y por qué vías se podría dar? Efectivamente es uno de las críticas mayores al gobierno, digamos, y fue probablemente, esta propuesta no es nueva, esta propuesta ya la había hecho Carrasquilla cuando fue ministro por primera vez bajo la administración Uribe, y se había caído precisamente por eso, porque era totalmente inviable en ese momento. El ministro considera que hoy están dadas las condiciones, digamos, de ubicación de esa población objetivo, con temas como el CISBEN y ese tipo de cosas, y que está la tecnología, que está, digamos, los celulares, la inclusión financiera avanzada, digamos. Sin embargo, todos sabemos los problemas que tiene el CISBEN, todos sabemos que en regiones apartadas no han llegado a la tecnología, y eso es precisamente las críticas de ANIP, digamos, y que ese tipo de sistemas de evolución se prestan además para
para temas de corrupción y eso, o sea, es una, digamos, una propuesta totalmente difícil de implementar y de llevar a la práctica. Uno ve entre las voces que han presentado más rechazo a esta propuesta al sector agrario con mucho peso. ¿Por qué en ese gremio ha caído tan mal lo que dijo el ministro Carrasquilla? Por el impacto que ellos dicen podrá tener sobre el consumo, y con razón, digamos, la reforma tributaria del 2016 aumentó la tarifa general del IVA del 16 al 19, y eso causó un impacto sobre el consumo grandísimo, sobre la confianza de los hogares, y muchos creen que eso fue lo que produjo la gran desaceleración de la economía el año pasado. Crecimos 1,8 y hasta ahora nos estamos comenzando a recuperar. Entonces, sin duda, esto sería un golpe muy fuerte para el consumo, e incluso podría tener efectos inflacionarios, digamos, gravar, no sé, cosas que hoy están en setas como el arroz y de primera necesidad. Entonces, tendrá un efecto tremendo sobre el consumo de los hogares y probablemente sería inflacionario. También existe la sensación de que en Colombia ese impuesto del IVA es muy alto. ¿Usted tiene también esa misma percepción? Uno ve que en otros países como Estados Unidos los tax pues, pueden llegar a ser del 8%, y aquí ya estamos hablando de 19%, que pues es casi una quinta parte de lo que uno está pagando por un bien de primera necesidad, como sería la canasta familiar. De acuerdo, es muy alto, pero lo que pasa es que al haber tantas tarifas y tantas... digamos, hoy hay como 4 tarifas, incluso antes había muchas más, se han venido recortando, pero hoy hay una tarifa del 19, otra del 5, otra del 0, otra, digamos, hay bienes excluidos, y eso es precisamente lo que se presta a que, si bien la tasa nominal es alta, la tasa efectiva, por todas esas grietas que tiene la regulación, pues se pierde al final, no tenga ese recaudo. Entonces, por eso la opinión de los expertos es, tengamos unas tarifas, unas pocas tarifas, 1 o 2, para que no haya oportunidad que la gente vaya ni se esto y digamos y sean unas tarifas efectivas, efectivamente altas. Clarisa nos decía ahora que en la política difícilmente se encontrará una persona que defienda esta propuesta. En el sector económico, ¿quiénes la están defendiendo y cuáles son los argumentos para poder sostener la viabilidad de lo que dice el ministro Carrasquilla? Me parece que quienes más la defienden son los técnicos y los que están pensando en los temas fiscales y en la situación fiscal del país hacia futuro. Lo decía hace un poco, de gremios digamos, centros de pensamiento como FEDesarrollo o incluso ANIP, digamos, que tiene una propuesta más moderada, digamos, piensas en el efecto que esto traería sobre las finanzas públicas y en la lucha contra la evasión. Digamos, los gremios productivos son los que han rechazado la propuesta, mientras que estos que piensan más en los temas fiscales les parece más conveniente porque ya dije que era un impuesto fácil de recaudar, digamos que puede frenar la evasión y eso. Entonces esa es como la discusión que va a haber. Clarisa, este debate que se ha dado sobre el proyecto del uribismo, pues se desarrolla con la ausencia total de un documento registrado en el Congreso. Sin embargo, quien sí ya presentó una propuesta de reforma tributaria fue Germán Vargas Lleras, a través pues, de su partido Cambio Radical. ¿Cómo se van a encontrar esos dos proyectos en el Congreso en este semestre? Bueno, ya está presentada, como tú dices, Cristina, pero adicionalmente me llama la atención el anuncio de Germán Vargas de presentar otras reformas, también una a la justicia y una pensional, en la medida en que en algún momento esas propuestas de los partidos tendrán que ser consideradas en lo que Iván Duque ha llamado el Pacto por Colombia. Es decir, ante la dificultad de discutir temas con mecanismos tradicionales que en buena hora están cambiando en el ejercicio de la política, resulta fundamental que gobierno y bancada se sienten a discutir sobre iniciativas. Hasta el momento esa discusión no se ha dado, al pacto no se le ha dado contenido, y creería yo que para generar gobernabilidad, sobre todo con propuestas tan complejas como estas, la única salida que tiene el presidente Duque es sentarse con todos los partidos para discutir sus iniciativas y, por supuesto, con Cambio Radical y esas propuestas que anunció el ex vicepresidente esta mañana en su columna. Bueno, pues ese es el panorama que se vive en el Congreso y en los gremios sobre la propuesta del ministro Carrasquilla de aumentar el IVA a la canasta familiar y en general sobre la reforma tributaria, que será efectivamente pues, uno de los temas grandes que discutirá el gobierno este semestre.
Gracias a todos los usuarios que nos acompañaron en este podcast. Recuerden que lo pueden descargar, compartir y que nos volverán a escuchar el lunes en vivo a partir de las 5:30 de la tarde en un nuevo episodio del Diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox. ¿Cuáles son las ventajas competitivas del Gran Caribe? ¿Cómo desarrollar la infraestructura de la región? ¿Cuáles son las oportunidades de la RAP Caribe y cómo hacer que esta zona tenga un desarrollo sostenible? Estos temas se analizarán el jueves 4 de octubre en el Foro Gran Caribe. Asista desde las 7 de la mañana al Salón Aguamarina del Hotel Intercontinental de Cartagena de Indias. Organiza Foros Semana, Foros Dinero, el Hotel Intercontinental Cartagena de Indias, Tecnoglass y la Alcaldía de Barranquilla. Mayores informes en www.forosemana.com o en los teléfonos 742-1340 en Bogotá o 018 91 1100.